Pues resulta que va un hombre, un judío. Ese es un judío el que va ahí. Y va de Jerusalén a Jericó. Un camino peligroso en aquellos tiempos, ¿verdad? Aproximadamente 27 kilómetros que aquel hombre tenía que caminar para llegar a su destino. Y era un lugar conocido porque habían ladrones ahí que se escondían en las cuevas, habían cuevas ahí, y esperando al acecho para poder atacar a sus víctimas. Lamentablemente este hombre judío fue una víctima de esos ladrones. Lo golpearon, lo maltrataron. Creo yo que más bien los ladrones pensaron de que ese hombre ya estaba muerto. Le robaron y lo despojaron de todo. Quedó a la orilla del camino. Al rato pasa un sacerdote judío. Era judío también, de la misma raza. Y sacerdote. Era un hombre religioso, líder dentro de, ¿verdad?, de los judíos ahí. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Lo miró de lejos y dijo, no, yo voy ahorita al servicio de adoración, no puedo tocar. Tal vez pensó que estaba muerto, no lo puedo tocar porque no voy a poder servir allá como sacerdote. Lo miró de lejos, pasó así de lejos y se fue. Hoy en día póngale que de repente un pastor o un gran líder pasó con la Biblia y, no, lo siento, tengo un compromiso allá. No tuvo compasión de él. Y quedó pues el hombre ahí. Al rato pasa otro, un levita dice ahí, también era judío, de la misma raza el que estaba ahí tirado. Y bueno, un levita era como un ayudante en aquel entonces del templo, de las cosas de Dios y de todo eso, un religioso también. Cualquiera podía decir, el sacerdote o el levita va a ayudar a este pobre hombre. Pero este hombre pasó de lejos también, igual el sacerdote. Pasó de lejos y dijo, no puedo, tengo un compromiso ya. Resulta que al rato pasa ¿quién? Un samaritano. ¿Cómo nos podemos equivocar? Cualquiera hubiese pensado, este es un samaritano, judíos y samaritanos no se llevan, no, este no lo va a ayudar. Este va a agarrar una piedra y la va a tirar para terminarlo de matar. No hizo eso el samaritano. Vino el samaritano, tuvo compasión de él, dice la palabra. Aún siendo de razas distintas, teniendo esa enemistad, este hombre tuvo compasión y se paró. Empezó a vendar sus heridas, le echó aceite para que sanara, le echó, ¿qué más le echó? Vino para que no se infectara, lo montó en su animalito y lo llevó hacia el mesón. Y estando allá, dice que le dijo al encargado allá del hospedaje, ¿cuánto le dio de dinero? 2 denarios, 2 monedas de plata que equivalían, hermano, a 2 días de salario en aquel entonces. Y le dijo, mira, te dejo a este hombre, tengo otro compromiso. También tenía otro compromiso el samaritano, igual que el sacerdote y el levita. Y cualquier cosa que gastes o que él necesite, ponlo a mi cuenta y yo te lo pagaré cuando yo regrese. Algunos estudiosos dicen que los 2 denarios equivalían a aproximadamente 24 días para que el hombre pudiera estar ahí en el hospedaje hasta que se recuperara bien, 24 días. Hermanos, y esta historia nos enseña a nosotros la importancia, hermanos, de compartir y ser hospitalarios como cristianos y como iglesia. La pregunta es, ¿qué tanto compartimos como cristianos, como iglesia? ¿Qué tan hospitalarios somos con aquellos que nosotros no conocemos? Porque este hombre mostró compasión contra un extraño y contra alguien que era diferente a su raza, siendo samaritano. Eso nos vamos a responder, hermanos, en estas actitudes cristianas que el apóstol Pablo nos enseña aquí en Romanos capítulo 12 y que vamos a leer el capítulo 12, versículo 13. Actitudes cristianas, parte 3. Yo sé que varias personas saben de las actitudes cristianas que hemos estado hablando los
domingos anteriores. Vamos a ver que alguien mencione una de las 4 que hemos visto. ¿Quién se la sabe? Solo una. La humildad, muy bien, una actitud cristiana que nos habla ahí el apóstol Pablo, que nos enseña en Romanos. Otra. Ser pacificadores, muy bien. Otra. Llevamos el 50%, vamos a ver. Amor y servir con excelencia a Dios. Muy bien, excelente, hermano. Hoy vamos a ver otras 2 actitudes aquí en Romanos capítulo 13, hermano. 2 actitudes que deben de desafiar a nuestra vida como cristianos. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, el cristiano primero debe compartir. Dice ahí, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartir. Hermano, es una de las cosas que debe de caracterizarnos como cristianos, el poder compartir con aquellos que están a nuestro alrededor y principalmente, como nos dice el texto bíblico, a los santos que están padeciendo necesidad. Y en todo el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver a la iglesia del Nuevo Testamento compartiendo. Y aún, hermanos, iglesias de gran necesidad. Y entonces, hermanos, a veces podemos caer en el error de que nosotros estamos solamente recibiendo y que queremos recibir y que queremos como el rastrillo, pero siempre hay algo que el cristiano debe compartir. ¿Lo cree usted, hermano? Así debe ser, hermano. Dice, cuando menciona la palabra compartiendo, ¿verdad? Tiene que ver con dar una parte, ¿verdad? Es decir, contribuyendo, haciendo suyas las necesidades de su pueblo. Entonces, en este caso tiene que ver con las necesidades de los cristianos. Hermanos, el compartir. Si todos podemos nosotros compartir, la necesidad está hablando de algo que está pendiente por hacer, de algo que está pendiente por satisfacer. Y dice que debemos de tener esa actitud de compartir. Específicamente, ¿a quién? Específicamente a los santos. Dice ahí el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. O las imágenes y las... Nosotros. Ese es un error, hermanos, que existe mucho en nuestra sociedad y en nuestro ámbito religioso. San Luis. San Luis, tenemos 2 Luis aquí. Santa Teresa, San Pablo. Claro, el apóstol Pablo, un santo. Usted es un santo. Desde el momento en que creyó en Cristo Jesús, usted es santo. Yo soy santo. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús es santo. Primero, santo en posición. Porque cuando usted cree, hermano, aunque usted no es perfecto y peca todos los días, hermanos, y constantemente, en posición usted es santo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, al momento de creer, nos lleva a ese lugar como santos. Aunque usted y yo, hermanos, no seamos perfectos y pequemos. Y está también, aparte de la santidad posicional, está la santidad práctica, que nosotros también somos santos cuando practicamos la justicia, la verdad, y obviamente nos alejamos del pecado. Entonces estamos creciendo y progresando en santidad. Entonces cuando se refiere a santos, hermanos, no se está refiriendo a imágenes, a talladas de yeso, nada de eso. Se está refiriendo a los cristianos. Se está refiriendo a los que son la familia de Dios. Vamos a buscar algunos versículos y prepárese, hermano, porque estos sermones son temáticos. Entonces significa que vamos a buscar varios versículos ahí en la Biblia. Gálatas 6:10. ¿Qué nos dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Familia. Hermanos, los santos, cuando le dice ahí Pablo a los de Roma, le está diciendo a todos aquellos que son hijos de Dios, que son familia, que son creyentes, que son tus hermanos en la fe. Cuando tengamos la oportunidad, debemos de ser personas que puedan estar dispuestas a compartir y a servir. Y eso se marca en todos los cristianos, pero hay otros cristianos que parece que se marca aún más con aquel desprendimiento, con aquella forma de compartir, con aquella forma, hermanos, en que inmediatamente hay una solución ante una necesidad. Mire qué importante. Nuestro pastor pasando por una necesidad, entonces la iglesia, a algún hermano se le ocurrió, o a alguna hermana se le ocurrió,
necesitamos una ofrenda para aportarle al pastor. Vino la iglesia al siguiente domingo, bajo con la coordinación del hermano encargado. Entonces la iglesia pudo aportar para que el pastor pudiera satisfacer una necesidad o parte de la necesidad con respecto a su vida. Y eso tiene que ver con todos, con cada uno de nosotros. Hermanos, había en una iglesia un ministerio donde había un grupo de personas coordinados por un matrimonio, donde decían, hermanos, nuestro servicio y nuestro ministerio dentro de esta iglesia local es satisfacer las necesidades de aquellos hermanos que están padeciendo alguna necesidad porque no tienen empleo. Hagamos una lista. Tenemos algunos hermanos sin empleo. Ya ponían ellos y decían, mire hermanos, tenemos esta necesidad. Vamos a llevarle comida a estos hermanos. Llevémosle una canasta a estos hermanos. Entonces está hablando, hermanos, de un ministerio que tal vez la persona no va a estar aquí enfrente, que tal vez los dones que tiene esa persona no van a ser visibles, pero son dones, hermanos, que satisfacen necesidades, son ministerios que satisfacen necesidades que muchas veces pueden ser descuidados y no solucionados y no satisfechos. Pero a veces esos ministerios son a veces los que impactan más porque dicen la persona, caramba, hay amor, hay amor. Cuando la iglesia tiene esa proyección, hermanos, contra sus mismos miembros y aún contra personas que no son parte de la iglesia, es un testimonio viviente, hermanos, que puede impactar a aquellos que no conocen a Dios y puede fortalecer el compromiso y la fe de aquellos que también son parte de la iglesia de Dios. Entonces, Gálatas 6:10 nos dice que somos, ¿por qué lo debemos hacer? Porque somos una familia espiritual, una familia de la fe. La familia de la fe. Vayámonos, hermanos, a Hebreos 13:16. Hebreos 13:16, un versículo conocido, que dice de la siguiente manera: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces nos preocupamos, hermanos, por cómo vamos a hacer las cosas aquí en el programa, en el templo. Que todo esté bien organizado, que todo esté bien hecho, que todo esté limpio, que todo esté, la estructura, que todo esté bien hecha. Pero a veces, hermanos, nos olvidamos de la ayuda mutua y de hacer el servicio personalizado en base a la necesidad de cada quien. Y nos dice ahí de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, hermanos, necesitamos ayuda. Y cuando necesitemos esa ayuda, dice ahí el escritor, que debe ser satisfecha de una forma mutua. Cuando usted tenga la oportunidad, como decía en Gálatas 6:10, no hay que desaprovechar esa oportunidad, sino de satisfacer esa necesidad que hay dentro del pueblo de Dios, compartir. Vamos a ver, hermanos, ahora en otro subpunto. Vamos a ver ejemplos de la iglesia primitiva, como todo el Nuevo Testamento, pero luego vamos a ver algunos versículos, se muestra cómo cómo estas iglesias, hermanos, se entregaban completamente a ese ministerio de compartir y de enviar ofrenda a otras iglesias y congregaciones. 24. La vida de los primeros cristianos, tiene el subtítulo ahí, y el título: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos, estaba la familia de la fe, la familia de Dios, los hijos de Dios, y tenían todas las cosas en común. Y vendían, 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué tremendo, hermanos. Y a veces nosotros somos tacaños, hermanos. A veces nos cuesta compartir. A veces, hermanos, pensamos en nosotros mismos, pero tenemos ese compromiso y ese ejemplo delante del Señor, esa iglesia primitiva, de cómo ellos compartían según la necesidad de cada uno. La iglesia del primer siglo lo hacía. Vemos otro ejemplo en el capítulo 4 de Hechos, versículo 32. Versículo 32 dice: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea, había una unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que
no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Qué tremendo, mi hermano. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chip, este levita se ayudó, mire, este levita sí. Como tenía una gran heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué tremendo va. Dijo Bernabé, lo voy a vender esto y lo voy a poner a disposición de la iglesia y que la iglesia reparta. Y ojo, qué interesante, va. Dice que de acuerdo a la necesidad de cada uno, dice, se repartía a tal punto que menciona ahí un versículo que no había necesitado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El ejemplo de Bernabé, hermano. ¿Cuál es el ejemplo de Bernabé? De despojarse, de despojarnos. Y a veces, hermanos, cuando hay algo que hacer, alguna actividad o algo que cooperar, hermano, a veces pensamos en nosotros mismos. Si yo coopero, si yo doy esto, me puede hacer falta. Pero a veces no pensamos también en que podemos estar satisfaciendo alguna necesidad, hermano, dentro del pueblo de Dios. Vamos a buscar ahí en Hechos, capítulo 11, versículos 28 al 29. 28 al 29 dice la palabra de Dios: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Ellos dijeron, bueno, ya sabemos a través de Agabo que va a haber una necesidad enorme de hambre, preparémonos con anticipación y proveyamos para aquellos que van a pasar esa necesidad, según lo que ellos tenían. Hermanos, ahorita en el club bíblico, la juventud, los adolescentes, tienen la oportunidad de poder ir al campamento becados. Hay algunos requisitos. Sabemos de que pagar un campamento a veces puede ser complicado. Tener ese dinero después de Navidad, a principios de año, para ingresar a la escuela, al colegio, puede ser complicado. Pero vino un hermano y dijo, si ustedes cumplen con estos y estos y estos requisitos de discipulado, se van a ganar media beca. Una media beca que equivale a unos 700 lempiras y es una gran ayuda para esa persona. Y cualquiera podría decir, pero porque este hermano va a dar esas casi, ¿cuánto sería? Casi 8 o 9 becas, como 7,000 lempiras. ¿Por qué? Porque el campamento, hermanos, es una forma de que los muchachos puedan fortalecer su fe y puedan venir, hermanos, a servir a Dios, pueden encontrarse con Dios y pueden ser un impulso para que sus vidas tengan un impacto, tengan un cambio. Quizás, hermanos, no se va a reflejar en algo físico o en algo material, pero se refleja en una necesidad, y que es la necesidad espiritual, en este caso de los jóvenes, de los adolescentes. Con esto no quiero decir que, hermano, no, solo las necesidades espirituales, y hay cosas que hay que cuidar dentro del templo. Tenemos eso ahí, esa pared, ya parece que se va a caer, parece que la rajadura va haciéndose más grande y más grande por el problema que existe aquí en el suelo, y es algo que le tenemos que poner mano. Todas esas son necesidades para el pueblo espiritual, para el pueblo y la familia de la fe. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Entonces se despojaron completamente para satisfacer la necesidad. Me acuerdo yo, hermanos, cuando existía lo de los huracanes allá en el 2020, pudimos recibir muchas ayudas. Creo que la hermana Edith consiguió ayuda. Por Palabra de Vida conseguimos otras ayudas, unas canastas, y pudimos compartir con las personas que estaban pasando necesidad. Aquí hubieron muchas personas que tuvieron que venirse para acá
porque sus casas se inundaron y todo eso. Entonces, qué bueno, hermanos, que nuestra mentalidad como iglesia estaba abierta para sustentar las necesidades aún de personas que no eran parte de la iglesia, que no eran miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, todo eso debemos de seguir haciéndolo. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio en la comunidad de Baracoa pueda decir, los hermanos de esa iglesia son hermanos que apoyan, que ayudan, que comparten, que contribuyen. Ese es el ejemplo, hermanos, de aquellos hermanos que puedan estar pasando necesidad y podamos satisfacer de una o de otra forma su necesidad. Segunda de Corintios, hermanos, vamos a ir terminando en este punto. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: ofrenda para los santos, dice el título ahí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Este es el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Eran varias, en plural. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, qué actitud la de estas iglesias, porque eran iglesias, hermanos, eran hermanos con mucha necesidad, con pobreza, como lo dice ahí. Pero ellos dice el apóstol Pablo, que rogaron, le dijeron, hermanos, nosotros queremos participar de esta ofrenda. Ellos tenían esa actitud cristiana de compartir. Pero ¿qué pasa, hermanos, si estas iglesias hubiesen tenido la actitud de decir, no, hermanos, nosotros necesitamos que nos compartan? Mejor que no, pónganos en la lista ahí para que nos manden también ayuda a nosotros. Y muchas veces somos así, hermanos, porque decimos, no, hermano, tenemos escasez. Pero, hermano, la obra no es suya, no es mía, no es de nadie, la obra es de Dios. Y la palabra de Dios dice de que Él es el dueño del oro y de la plata, de que Él es el que provee, el que sustenta, de que Él es el que nos hace a nosotros un canal que sea de bendición y de ayuda a otros. Entonces, hermanos, vinieron estas iglesias con este gran ejemplo. Le rogaron. Y a veces nosotros nos podemos ocultar. Ay, no, ojalá que a mí no me pidan, que ni me vean a mí, yo mejor me quedo aquí callado. No, es que compartan a aquellos otros, yo no. Pero esta iglesia rogó. Queremos compartir. Queremos ser de bendición para aquellos que están pasando, aquellos santos que están pasando una necesidad. Terminamos este punto con Filipenses 4. Otro versículo conocido, Filipenses 4, del 15 hasta el 19. Dice de la siguiente manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todas las que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Una iglesia que aportó, hermano, ¿a quién específicamente? A Pablo. Una iglesia misionera. ¿Por qué una iglesia misionera? Porque ofrendó a las misiones. Hermanos, qué interesante que hay iglesias, hermanos, que dentro de su presupuesto y dentro de su programa, hermanos, tienen una ofrenda mensual o anual a un misionero. Ya sea dentro de su iglesia que está haciendo misiones nacionales o ya sea misiones internacionales, extranjeras. Hermanos, y ahí hay una bendición, porque Pablo les dice, ustedes han participado y me han apoyado para que la obra siga adelante. Versículo 19 dice, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria. Hermano, el dar, el apoyar la obra misionera. Porque podemos apoyar la obra misionera, hermanos, ustedes saben, ofrendando, orando y dando. Y dando. Hermano, y cuando hay apoyo a la obra misionera, entonces hay bendición de Dios para esa iglesia. Bendición del Señor, hermanos. Y vemos el ejemplo de esa iglesia de Filipos, que era una iglesia bendecida en ese aspecto, hermano. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de estas iglesias de dar.
de compartir, de sustentar una necesidad, hermanos. ¿Cuántas necesidades podemos encontrarnos, podemos tener, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad? Y cómo la iglesia también debe proyectarse, hermanos, a esas necesidades, a compartir esas necesidades. Y de esa manera se van abriendo puertas. ¿Se van abriendo puertas para qué? Para que el evangelio, hermano, llegue también al corazón de aquellos que no conocen al Señor, hermano. ¿Cómo está esa actitud, hermano, en su vida? El compartir. ¿Cómo está esa actitud, hermanos, en usted, hermano, en bendecir la vida de otros? Tenemos la actitud solamente de decir, no, yo necesito que compartan conmigo. Hay algo, hermanos, que usted puede hacer y usted puede compartir y puede ayudar a otros que están pasando esa necesidad. Versículo 13 dice, hermanos, ahí en Romanos, capítulo 12, 13, la segunda parte es practicando la hospitalidad. Otras versiones, hermanos, antiguas dicen persiguiendo la hospitalidad. El cristiano debe practicar la hospitalidad, debe ser hospitalario. ¿Y qué significa la hospitalidad? Hermano, viene de la palabra griega filonexia, que significa amor a los extraños. Filo es amor, nexia, extraño, amor a los extraños. Así como el buen samaritano amó a ese extraño, hermano, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de amar a los extraños, dice ahí. La referencia principal es darle hospedaje a los viajeros. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, hermanos, que nos llama a nosotros, que nos exhorta a nosotros a ser hospitalarios. Dice un comentario ahí de Gray Kenner que en la antigüedad la hospitalidad quería decir alojar a los viajeros sin costo alguno en la casa de uno mientras estuviera en la ciudad. Normalmente ellos llevarían consigo una carta de personas en quien sus anfitriones confiaban, atestiguando que debían aceptarles como huéspedes. Entonces eso se daba mucho, hermanos, en la iglesia primitiva, porque había muchos predicadores, muchos misioneros y evangelistas que necesitaban hospedaje. ¿Sabe por qué? Porque el hospedaje en aquellos tiempos, hermanos, era muy complicado. Y los cristianos adoptaron esa práctica. La hospitalidad, sigue diciendo Gray Kenner, la hospitalidad era un asunto crucial en el mundo grecorromano. El pueblo judío estaba especialmente interesado en cuidar a los suyos. La mayoría de las posadas también servían como prostíbulos y eso hacía que la estancia ahí no era nada atractiva. Pero el pueblo judío podía hallar hospitalidad en sus compatriotas judíos para impedir el abuso de ese sistema. Entonces, por eso vamos a ver ahí algunos versículos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro exhortaba a la hospitalidad. En algún momento quizás usted en su casa hospedó a algún predicador. Con eso de temas de las cruzadas, hermanos, que a veces van pastores y líderes de aquí a otro país, allá a Nicaragua, El Salvador, a México, o personas que vienen de esos países hacia nuestro país para participar en esas cruzadas evangelísticas, que eran muy comunes hace unos años atrás. Y es importante, hermanos, el hospedaje, porque primero, pues estas personas vienen a servir. De repente no vienen con todos los recursos que se necesitan para hospedarse en un hotel, el transporte y todo lo demás. Entonces muchos hermanos han brindado esa hospitalidad. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer cuando tengamos esa oportunidad de poder practicar la hospitalidad, ¿verdad? Amor a los extraños. ¿Extraños en qué sentido? Si es un cristiano, ¿verdad? Es un predicador o un pastor, es familia de la fe. Pero podemos decir que es extraño en el sentido de que usted nunca más había visto a esa persona y es primera vez que la ve. Y usted, así como en el tiempo antiguo, enviaban cartas para decirle, mira, yo conozco a fulano de tal, que va a llegar a tu casa aproximadamente en estos días y él pues necesita hospedaje porque es un predicador itinerante y necesita quedarse ahí. Y hoy en día entonces le dice, hermanos, viene un predicador de México, Nicaragua, necesita hospedaje, hermanos. ¿Quién de los hermanos de la iglesia está dispuesto? ¿Tiene algún pequeño cuarto?
tiene algún pequeño espacio, una cama para que él pueda quedarse. Entonces ya los hermanos se preparan y dicen, hermano, estoy dispuesto. Y hasta de esa forma, en el Antiguo Testamento también, hermano, tenía que estar preparadas las casas en el Nuevo Testamento, de tener un espacio para aquellos que eran extranjeros y que andaban viajando y que necesitaban practicar lo que es la hospitalidad. Entonces, vemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, que exhorta a Pedro y dice, hospedaos, y lo dice sin murmuraciones. Hermanos, hospedaos, alojen, alimenten a los viajeros los días que necesiten, sin esperar un pago a cambio. Y agrega sin murmuraciones en este versículo. ¿Por qué cree usted que agrega sin murmuraciones? Dice el comentario de la Biblia de Estudio, la Reina Valera revisada. Ser verdaderamente hospitalario exigía un sacrificio personal. Por ello, muchos de los que realizaban estos actos bondadosos con extraños se quejaban en ocasiones o a espaldas de sus invitados de las dificultades de atenderles. En esta carta Pedro exhorta a estos cristianos a servir a los demás con alegría. Porque el ser hospitalario, hermano, requiere que usted dé a conocer parte de su vida y que usted sustente las necesidades de esa persona que usted no conoce. Entonces el ser hospitalarios, perseguir, hermano, la hospitalidad. Es decir, Pablo le estaba diciendo, tengan el deseo, la alegría, el ánimo pronto de poder hospedar y servir a aquellos hermanos, viajeros, misioneros que necesiten en su momento. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué tan hospitalarios somos cuando viene alguien nuevo? Cuando viene un predicador nuevo, que necesita ese predicador nuevo, que necesita ese hermano nuevo, ¿qué tan hospitalarios y qué tanto podemos mostrar ese amor para aquellos con los que tienen esa necesidad? La Biblia nos manda a ellos. Vemos un gran ejemplo, hermanos. Vemos un gran ejemplo y lo vamos a buscar ahí en la tercera carta de Juan, del 5 al 8. Tercera de Juan, los elogios de hospitalidad que Juan le hace a Gayo, ¿verdad? Estaba Demetrio también y estaba el otro Diótrefes. Pero este Gayo tenía le hace honor al nombre Gayo, era Gayo porque este hombre hacía las cosas bien, era un buen líder dentro de la iglesia, y le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, podría decir, hermano, ¿por qué está hablando de eso? Eso no es necesario, pero al final de cuentas, hermano, vamos a tener una oportunidad de ser hospitalarios, hermano, y no solamente con darle un lugar, una cama a una persona que no conozcamos, sino a veces, hermanos, con actos a veces más sencillos. Y Dios nos manda a tener esa hospitalidad. Cuando viene alguien por primera vez, ¿cómo se siente esa persona? Cuando viene alguien nuevo, podría decir, se siente un ambiente acogedor dentro de esta iglesia, se siente un ambiente hospitalario dentro de esta iglesia. Entonces, somos llamados a ello, hermano. Y otro ejemplo lo tenemos también, ahí vamos a buscar en Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Otra vez, no os olvidéis, ¿verdad? Lo menciona en el versículo 16, que ya lo leímos, le dice, no se olviden, porque esto es importante, de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué tremendo. Esto nos lleva, hermanos, al Antiguo Testamento. Abraham hospedó ángeles. No los conocía. Miró a los tres individuos ahí y dijo, vengan por favor, les voy a poner agua ahí en el hebrío, les voy a lavar los pies que los andan polvosos, los voy a secar. Y al final de cuentas, hermanos, prácticamente era Dios, el ángel de Jehová, a quien Abraham, sin conocer, recibió en su hogar junto con Sara.
Cuando usted recibe a alguna persona, hermano, que es un predicador, que es un pastor, hermano, ahí está recibiendo también la bendición de Dios, la protección de Dios, ángeles de Dios. Claro, usted no lo debe hacer con ese motivo exactamente, sino el motivo debe ser ayudar, pero la bendición de Dios está también para aquel que ofrece el servicio de practicar la hospitalidad. Claro, hay muchas cosas en las cuales hay que ser prudente. ¿Va? Viene un pastor, hermano, necesita hospedaje, la hermana ya tiene espacio porque es soltera, allá tiene 5 cuartos la hermana. Esa es imprudencia, ¿va? Esa es la imprudencia de la iglesia, hermano. No, tiene que ir a un lugar donde va a ser de bendición y el ambiente va a ser el adecuado. Y el apóstol Pablo, no os olvidéis. Y nos dice, no os olvidemos, no descuidemos, hermanos, de estos ministerios. Hermanos, que parece que los olvidamos constantemente y creemos que los ministerios, hermanos, los cuales debemos de nosotros enfocarnos son en los que estamos aquí dentro del templo, en la iglesia, pero fuera de aquí, hermanos, hay ministerios en los cuales nosotros también tenemos que fortalecerle. Vino una hermana de aquí, ¿verdad? La hermana, todos la conocemos, la hermana, vino el pastor y digo, hermano, ahí hay un cuarto para el hermano, para el pastor Elías. Cuando venía el pastor Elías, desde un inicio, la hermana dijo, allá tenemos un cuarto libre, allá tenemos un apartamento libre, allá está para el pastor, ¿verdad? Pero el pastor ya tenía otro allá, entonces de repente no, pero es la hospitalidad, hermanos, que nosotros debemos de tener. Es la hospitalidad, hermanos, a los cuales nosotros somos mandados por parte del Señor. Dice John MacArthur, hermano, en un comentario con referente a Hebreos 13:2, uno nunca sabe cuán lejos puede llegar un simple acto de bondad. ¿Cuál puede ser nuestra sorpresa y nuestra bendición? No sabemos, hermano, con lo poco que usted puede dar, con lo poco que usted puede bendecir a otro. Puede llevarse una sorpresa y una sorpresa positiva delante del Señor. Hermano, vamos a concluir esto, hermanos, que Pablo enseñó. Estas actitudes, hermanos, son desafiantes para todos nosotros. De hecho, ahí en Romanos 12, hacia donde termina la carta, Romanos 16, hermanos, es una parte práctica de la carta. Y es una parte, hermanos, desafiante para todos nosotros como cristianos. Y donde Pablo nos enseña y nos dice que nuestro ministerio va más allá, nuestro servicio va más allá, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer aquí, en este lugar, en estas 4 paredes, sino que el impacto va, hermanos, más allá de lo que puede ocurrir ahí afuera en esta comunidad, para que otros puedan decir, en esa iglesia hay luz. Quizás algunas personas, hermanos, puedan tener intenciones de querer, vamos a ayudar ahí, aprovechemos, pero muchas personas, hermanos, porque nuestro deber es ese de poder ser luz en medio de la oscuridad. Debe ser una realidad en nuestra vida el compartir con los necesitados y ser hospitalarios con los hermanos de la fe. Eso debe marcar nuestra vida. ¿Esto qué significa? Vivir una vida negada, en total sacrificio para mí, negarme a muchos derechos, negarme, hermanos, cuestiones que yo pienso, que yo creo que yo merezco, pero en realidad, hermanos, debo de servir y no esperar tener la actitud de ver qué me van a dar o más bien tomar la iniciativa para dar y servir a los demás. Pero primero debemos de hacer lo que hizo las iglesias de Macedonia, se entregaron primero a Dios. Confiaron en Dios, le creyeron a Dios y le rogaron a Pablo, le dijeron, Pablo, queremos nosotros ser partícipes de esta bendición a la iglesia de Jerusalén. La pregunta es, para reflexionar, ¿qué hará hoy para compartir y ser hospitalario? ¿Hay algo que usted puede hacer? Piense en alguien necesitado, en algún vecino, en algún amigo suyo. ¿Qué hará hoy? Piensa en cualquier miembro de esa iglesia, que sea algo pequeño, hermano, o aunque usted crea que es significativo, hermano, eso puede tener un impacto para esa persona. ¿Qué hará hoy? ¿Conoce a alguien que está pasando necesidad? ¿De qué manera puede compartir? ¿Con qué actitud apoyará las actividades de la iglesia que son de compañerismo, misericordia y amor? ¿De qué manera brindará hospitalidad a alguien de la fe, o sea, de la familia de la fe, que necesite? ¿Qué cosas que puede tener a su disposición para compartirlas y ser hospitalario con alguien que necesite?
tiene algunas cosas que tiene a su disposición que usted puede decir, yo no lo necesito, yo no lo ocupo o no lo estoy usando, pero ¿de qué manera puedo compartir para que pueda satisfacer la necesidad de alguien más? Y todo esto, hermano, es intencional, porque detrás de todo esto va el Evangelio. No es que exactamente la iglesia se va a convertir en una institución de beneficencia. Claro que puede bendecir en muchos aspectos, pero debemos de ser intencionales. ¿En qué sentido, hermano? El Evangelio. De decirle, usted tiene esta necesidad y yo le quiero ayudar. Pero la mayor necesidad que usted tiene está en su corazón y es espiritual. Y esa solo Cristo la puede satisfacer. Hermanos, tomemos un momento para dedicar cada uno de nosotros a agradar a Dios, hermano, con respecto a esto. Para decirle al Señor, Señor, ayúdame a compartir. Ayúdame, Señor, ya a no ser tacaño. Ayúdame, Señor, a ayudar y a bendecir a otros, a ser hospitalario. Que seamos una iglesia que comparte, que seamos una iglesia hospitalaria, que seamos una iglesia, hermanos, que pueda ser de bendición, de luz para aquellos que lo necesitan.